Si Dios no nos diera libre albedrío, Dios no sería justo. Pero ¿cuándo nos da libre albedrío? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Deuteronomio 30, 19 y 20. La discusión y el debate sobre el tema de la libertad y del libre albedrío ha generado enormes controversias a lo largo de los siglos. Multitud de teólogos y de escritores religiosos y seculares han hablado y argumentado acaloradamente acerca de esta vital y fundamental cuestión. ¿Somos libres los seres humanos para elegir? ¿O más bien somos esclavos, encarcelados y privados de la prerrogativa de elegir? La misma pregunta en otras palabras. ¿Somos libres o todo está previamente determinado? Dado que el tema ha sido tratado hasta la náusea cientos de veces a nivel teológico y filosófico, y además de forma totalmente impersonal, yo intentaré abordarlo de manera sencilla y sobre todo de forma escritural. Pero antes de hablar de la libertad y del libre albedrío de acuerdo a la Biblia, me gustaría presentar 10 posturas seculares que hablan del tema. Esto nos permitirá formarnos un criterio sólido y propio y sobre todo escritural, de acuerdo a la revelación bíblica. A continuación, 10 posturas o maneras distintas de pensar acerca del libre albedrío. Nuestra pregunta rectora sigue siendo esta: ¿somos libres o somos simples esclavos de una voluntad o determinismo superior a nosotros, sea Dios o sea quien sea? Número 1. Las diferentes perspectivas filosóficas, las más importantes. La postura filosófica más fuerte es el llamado determinismo, y es el punto de vista según el cual todos los eventos que suceden son el resultado inevitable de causas previas, y que todo lo que sucede tiene una razón de ser, y que por lo tanto no es posible pensar o sostener la idea de la libertad en el ser humano. Junto a esta doctrina del determinismo o predeterminismo, también está el incompatibilismo, y es el punto de vista que sostiene la imposibilidad de reconciliar o de aceptar el libre albedrío en un universo determinista o que está previamente determinado por una voluntad que bien puede ser Dios o puede no serlo. Lo contrario a esta doctrina es el libertarismo filosófico, el cual sostiene que los individuos o personas tienen libertad metafísica o espiritual y por consiguiente niega el determinismo. Por otro lado está el indeterminismo, que es una forma de libertarismo encubierto. Según su punto de vista, implica que realmente el libre albedrío existe y esta libertad hace que nuestras acciones sean un efecto sin causa. Veamos en particular el punto de vista de dos grandes filósofos, negadores de la libertad humana. Uno de ellos, Benito Spinoza, filósofo judío holandés sefardita. Él comparó la creencia del hombre en el libre albedrío con una piedra que piensa o cree que escogió el sendero al cual llegó por causa del aire y del lugar en el cual aterrizó. En su libro Ética escribió: las decisiones de la mente no son nada salvo deseos que varían según varias disposiciones puntuales. También dice: no hay en la mente un absoluto libre albedrío, pero la mente es determinada por el desear esto o aquello, por una causa determinada a su vez por otra causa, y esta a su vez por otra causa, y así hasta el infinito. También dijo: los hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo y la esperanza. Sus presupuestos son claramente negadores del libre albedrío. Este pensador supone que toda vida y destino humano está supeditado y sujeto a una serie de causas previamente determinadas, quién sabe por quién, y así hasta el infinito.
Otro gran detractor del libre albedrío fue el seductor y mordaz filósofo alemán Arturo Schopenhauer, el cual, influenciado justamente por Spinoza, escribió en su libro La sabiduría de la vida lo siguiente: todos creen a priori en que son perfectamente libres, aún en sus acciones individuales, y piensan que a cada instante pueden comenzar otro capítulo de su vida. Pero a posteriori, por la experiencia, se dan cuenta, a su asombro, de que no son libres, sino sujetos a la necesidad. Su conducta no cambia a pesar de todas las resoluciones y reflexiones que puedan llegar a tener. Desde el principio de sus vidas al final de ellas, deben soportar el mismo carácter. Sigamos escuchando a este paladín pesimista de la filosofía occidental. Tú puedes hacer lo que siempre haces, pero en algún momento de tu vida solo podrás hacer una actividad definida, y no podrás hacer absolutamente nada que no sea esta actividad. Por último, cito: puedo hacer lo que deseo. Si lo deseo, puedo dar todo lo que tengo a los pobres y por lo tanto hacerme pobre yo mismo. Pero yo no puedo desear esto porque los motivos opuestos tienen demasiado poder sobre mí para poder hacerlo. Por otro lado, si tuviera un carácter distinto, al extremo de que yo fuera un santo, podría hacerlo. Pero entonces no podría dejar de desearlo por lo que tendría que hacerlo. Como una bola en una mesa de billar no se puede mover antes de recibir un impacto, tampoco puede un ser humano levantarse de su silla antes de ser jalado o impulsado por un motivo. Pero el pararse es tan necesario e inevitable como el rodar de una bola después del golpe. Y esperar que alguien haga algo a lo que absolutamente ningún interés lo impulsa, es lo mismo que esperar que un trozo de madera se mueva hacia mí sin ser jalado por una cuerda. Como vemos, los artilugios y las licencias literarias son muy sutiles y pueden engañar a cualquiera. La segunda postura que presentamos es la de la neurología y la psiquiatría. Según la Enciclopedia Libre, existen ciertos desórdenes relacionados con el cerebro que pueden ser denominados como desórdenes del libre albedrío. En el desorden obsesivo-compulsivo, un paciente puede sentir una agobiante necesidad de hacer algo en contra de su propia voluntad. Los ejemplos incluyen lavarse las manos varias veces al día, reconociendo el deseo como su propio deseo, aunque parece estar en contra de su voluntad. Existe el síndrome llamado de Tourette, en el que los individuos se mueven involuntariamente, desarrollando tics y articulaciones. Sobre este punto de vista nos basta con saber que aún estas dos ciencias del mundo, que en el fondo son animales, perversas y diabólicas, se han involucrado en la discusión acerca de la posible o imposible libertad en el ser humano. La tercera postura es la de la filosofía hindú. Escuchemos la postura hindú orientalista por boca del Swami Vivekananda. Dice así: la mente es una parte integral de la naturaleza que está unida por la ley de la causalidad. Ya que la mente está unida por una ley, esta no puede ser libre. La ley de la causa aplicada a la mente se llama karma. Así también el filósofo hindú Advaitin Chandrasekhara Bharati Swamina dice un diálogo en el libro Diálogos con el Gurú Krishnaswamy Iyer: el destino es el karma pasado, el libre albedrío es el karma presente. Los dos son realmente uno, que es el karma, aunque ellos puedan diferir en la materia del tiempo. No puede haber conflicto cuando en realidad ellos son realmente uno. Y continúa con su apología al libre albedrío. El destino es el resultado del ejercicio pasado de tu libre albedrío. Al ejercer tu libre albedrío en el pasado, tú trajiste el destino resultante. Al ejercitar tu libre albedrío en el presente, quiero que elimines tu pasado si te duele o añadirlo si lo encuentras agradable. En cualquier caso, para adquirir más felicidad o reducir la miseria, tú tienes que ejercitar tu libre albedrío en el presente. Veamos la cuarta postura, la de la filosofía budista. Un monje budista contemporáneo a nosotros, Thanissaro Bhikkhu, su nombre verdadero y americano es Geoffrey de Graaf, perteneciente a la tradición Kammatthana, tradición tailandesa, enseña:
Las enseñanzas de Buda sobre el karma son interesantes, porque es una combinación de causalidad y libre albedrío. Si las cosas fueran totalmente causadas, no habría manera de desarrollar una habilidad. Tus acciones serían totalmente predeterminadas. Si no hubiese causalidad, todas las habilidades serían inútiles porque las cosas estarían constantemente cambiando sin rima o razón entre ellas. Pero es precisamente por la existencia de un elemento de causalidad y otro de libre albedrío que tú puedes desarrollar habilidades en tu vida. Te preguntas, ¿qué está involucrado en el desarrollo de una habilidad? Esto significa ser sensible a 3 cosas básicamente. 1. Es un ser sensible a las causas provenientes del pasado. 2. Es un ser sensible a lo que estás haciendo en el momento presente. 3. Es un ser sensible a los resultados de lo que estás haciendo en el momento presente, como se unen estas 3 cosas. Tal es la postura budista. La quinta postura es la postura calvinista. Esta doctrina, enemiga acérrima del libre albedrío, se propagó ampliamente por toda la cristiandad europea y de ahí pasó al continente americano. Cabe mencionar que la teología calvinista, aunque es acertada en algunos puntos, es lamentable y patética por causa de que su concepto o idea de la predestinación o determinismo llega al insensato grado de negar la libertad humana. Fue Juan Calvino en Francia, allá por los años 1540, que pregonó que el libre albedrío no existe en el ser humano. El calvinismo es la postura más radical de todas, negando el libre albedrío. Veamos los 5 puntos que explican la doctrina calvinista y a partir de esto entenderemos sus aciertos y sus errores. Número 1. El calvinismo habla de depravación total. Esto es, que el hombre es naturalmente malo y depravado, incapaz de salvarse a sí mismo. El segundo punto calvinista es la elección incondicional. Esto quiere decir que los seres humanos no tienen que hacer nada para ser salvos, sino depender de la predestinación arbitraria de Dios, de quien recibirá una justicia imputada. Esto significa que él continúa pecando, pero a la hora del juicio, Dios le imputará o le hará valer la justicia de Jesucristo. Este punto es peligrosísimo. El tercer punto calvinista habla de la expiación limitada. La expiación por la sangre de Jesucristo es válida solo para el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas. El cuarto punto es la gracia irresistible. El pequeño grupo de personas que fueron predestinados arbitrariamente por Dios para ser salvas no pueden dejar de aceptar su gracia. No podrán ser condenadas bajo ninguna circunstancia. Esto es peligrosísimo, pues esto sostiene la doctrina de salvo siempre salvo. El quinto punto calvinista es conocido como la perseverancia de los santos. También se le llama seguridad eterna o una vez en la gracia, siempre en gracia. El pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no podrán caer jamás de la gracia y obligadamente serán salvas aunque persistan en pecar. Lo único que podrá hacer Dios es quitarles la vida, pero siempre serán salvas. Bueno, esto es definitivamente demoníaco. Como vemos, únicamente el primero y el tercer punto de esta doctrina son acertados. La depravación natural de todo ser humano y la expiación de Cristo, limitada a sus hijos y hijas. Pero lo que respecta a sus conceptos de gracia irresistible, de elección incondicional y de perseverancia de los santos, son realmente aberrantes. Algunas iglesias que profesan el calvinismo hoy en día son presbiteriana, bautista, cristiana y reformada, centroamericana, menonita, las iglesias neopentecostales y los llamados carismáticos. La sexta postura que vamos a analizar es el arminianismo. La doctrina opuesta al calvinismo se llama arminianismo y surgió como respuesta a las doctrinas de Juan Calvino. Fue fundada por el teólogo holandés Jacob Harmensen y los puntos claves de esta doctrina son también 5. En primer lugar, depravación total. Esto es, el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Número 2, elección condicional. Para ser salvo, el ser humano tiene que creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, recibiendo de él la regeneración total o la nueva vida de santidad. Su salvación depende de la fe y la buena conducta cristiana. El tercer punto del arminianismo es la expiación ilimitada.
La expiación por la sangre de Cristo es válida para toda persona que crea en Jesucristo y lo acepte como su Salvador personal. El cuarto punto habla sobre el libre albedrío y dice así: toda persona tiene plena libertad de escoger su propio destino, sea el bien o el mal, y de su escogimiento dependerá su salvación o condenación eterna. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarla o de rechazarla. El quinto punto arminiano habla de la seguridad del creyente en la fe. Esto quiere decir que todo creyente está seguro de ser salvo porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo y en la santidad que Él da al creyente. Algunas iglesias que profesan el arminianismo son los metodistas, los nazarenos, los amigos y las iglesias autodenominadas pentecostales. La séptima postura es la del catolicismo. De entrada y para acabar, escuchemos a Tomás de Aquino, llamado malamente Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica, en la cuestión 83, se pregunta lo siguiente: ¿el hombre tiene o no libre albedrío? Respuesta: en el hombre hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. Para demostrarlo, hay que tener presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno. Un ejemplo: una piedra que cae de arriba, todos los seres carentes de razón. Otros seres obran con un juicio previo, pero no libre. Ejemplo, los animales. La oveja que ve venir al lobo juzga que debe huir de él, pero lo hace con un juicio natural y no libre, ya que no juzga analíticamente, sino con instinto natural. Así son los juicios de todos los animales. Y continúa: en cambio, el ser humano obra con juicio, puesto que, por su facultad cognoscitiva, juzga sobre lo que debe buscar o evitar. Como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso correcto, sino de un análisis racional, se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias. Esto es comprobable en los silogismos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son contingentes, y por el juicio de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones sin estar determinados a una sola. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional. La octava postura es la del mormonismo. Los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creen que Dios ha dado a todos los humanos el regalo del libre albedrío, siendo la última meta retornar por medio de este libre albedrío a la presencia de Dios. David O. McKay, profeta y presidente de la Iglesia, el primero fue su fundador José Smith, dice así: es el propósito del Señor que los seres humanos se conviertan a su imagen y semejanza. Para que el hombre lo logre, fue necesario para el Creador hacerlo primero libre. Con relación al conflicto entre la predestinación o el determinismo y el libre albedrío, los mormones piensan que Dios preordenó al hombre en particulares estaciones de la vida, en orden de avanzar su plan para guiar a la humanidad de vuelta a su presencia. Estas preordenanzas no eran inalterables, sino llamadas de Dios para que el hombre realice misiones específicas durante su vida mortal. Los seres humanos son responsables de su propio destino, a pesar de su fe y de su obediencia al Señor. Tal es la postura mormona. Ahora veamos la novena postura, la del judaísmo. La creencia del libre albedrío es fundamental y axiomática en el pensamiento judío y está relacionada con la noción de premio o castigo, el cual está basado a su vez en la Torá. El libre albedrío es requerido en la justicia de Dios. De otra manera, el hombre no obtendría ni rechazaría actos de bondad sobre los cuales él no tendría control. El judaísmo entiende que para que pueda existir el libre albedrío, el hombre requiere de un ambiente que permita y dé lugar a una decisión entre la obediencia y la desobediencia. Cito texto: Dios así creó el mundo, para que bien y mal puedan operar libremente. Esto es el significado de la máxima rabínica: todo está en las manos del cielo, menos el miedo al cielo. Talmud Berajot 33b. Todo esto sobre la base de que esta discusión es una paradoja imposible de entender a cabalidad.
También en la literatura rabínica hay una copiosa discusión entre la omnisciencia divina y la libertad humana. Está escrito que todo está previsto, aún así el libre albedrío es dado. Rabí Akiva, Pirkei Avot 3.15. Un rabino de estos días, Noé Weinberg, fundador de una de las más importantes escuelas de Torah hoy en día en Jerusalén, escribe acerca del libre albedrío lo siguiente. El Talmud dice: «Qué precioso es el hombre, creado a imagen de Dios». ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? A diferencia de otras creaciones, el ser humano tiene libre albedrío. Dentro de esta chispa divina está nuestro potencial para moldear y cambiar el mundo. El uso adecuado del libre albedrío embellece y perfecciona el mundo, pero un mal uso del mismo puede destruirlo. Es un esfuerzo único del ser humano al aprender a usar cómo utilizar el libre albedrío adecuadamente. El saber que tenemos libre albedrío es aún un regalo más grandioso. El Talmud continúa diciendo: una señal más grandiosa de que somos preciados para Dios es que Él nos ha dicho que hemos sido creados a imagen de Dios. En otras palabras, más grande que el regalo del libre albedrío es el hecho de que Dios nos dijo que tenemos libre albedrío. ¿Por qué esto es un regalo más grandioso? El rabí No continúa diciéndonos: considera la siguiente situación y encontrarás la respuesta. Un vagabundo se encuentra bajo el frío en una calle sucia, empujando un carro de supermercado cargado con sus pertenencias. Desesperadamente, él pide dinero y busca en los basureros residuos de comida. Ahora imagínate que le das $10 millones. ¿Qué haría él con ese dinero? Compraría una casa cálida, ropas nuevas y mucha comida. Pero digamos que le escondes el dinero bajo su bolso y él no sabe que tiene esos $10 millones. Entonces él seguirá viviendo con la misma miseria, con la misma desesperación. Y esto es lo que los sabios intentan decirnos. El libre albedrío nos garantiza un enorme poder y potencial. Sin embargo, si no nos damos cuenta del poder que tenemos, no podemos explotarlo. Podemos vivir la vida de un mendigo cuando en realidad somos de la realeza. También Maimónides, conocido como Rambam, que vivió hacia el año 1200 en Córdoba, España, dice en el libro Alajot Teshuvah, capítulo 5, toda persona tiene permiso para dirigir su vida por el buen camino y ser un sadik, un justo, o un rasha, un renegado, un malvado. Y no hay quien impida hacer el bien o el mal, ni tampoco existe alguien que obligue o decrete sobre el hombre o que le empuje a cualquiera de los dos caminos. Sino es el hombre por sí mismo con su pensamiento quien decide y se inclina al camino que quiere. Es decir, Dios no decreta ser tzadik o rasha, es decir, justo o malvado. Por eso se juzga al ser humano según sus actos, y esta es una de las bases más importantes de la Torah. Como está escrito, he puesto delante la vida y la muerte. Bueno, pues la postura maimónica deja totalmente fuera la existencia de Satanás, lo cual pues hace que nos difractemos grandemente de este pensamiento. Finalmente, la postura 10, el libre albedrío en el Islam o en el islamismo. Debido a la multitud tan grande que profesa esta religión tan extraña y contradictoria, es menester conocer su pensamiento acerca de el libre albedrío. Escuchemos directamente a la guía del Islam algunas creencias. Cito: los musulmanes creen en el Al-Qadar, que es la divina predestinación, pero esta creencia no significa que los seres humanos no tienen libre albedrío. Los musulmanes creen que Dios ha dado a los hombres libre albedrío, lo que significa que ellos pueden elegir entre el bien y el mal, y que ellos son responsables de sus decisiones. Esta creencia está basada en 4 conceptos bastante elementales y básicos. Número 1, Dios sabe todas las cosas, conoce lo que ha pasado y lo que ha de pasar. Número 2, Dios ha registrado todo lo que ha pasado y pasará hasta el día del juicio. Número 3, cualquier cosa que Dios quiera que pase, sucede, y cualquier cosa que Dios no quiere que suceda, no pasa. 4, Dios es el creador de todo. Escuchemos otro testimonio acerca de la libertad humana. Abdalati, un sabio musulmán, explica la visión islámica del libre albedrío. El hombre es una entidad libre, dotada de libre albedrío. Esta es la esencia de su humanidad y la base de su responsabilidad para con su Creador.
Sin el relativo libre albedrío del hombre, la vida no tendría sentido y el pacto de Dios con el hombre sería de balde. Sin el libre albedrío humano, Dios estaría socavando su propio propósito y el hombre sería completamente ineficaz de cargar con ninguna responsabilidad. Abdalati pasa a explicar nuestra responsabilidad por nuestras propias acciones. Literalmente, el hombre es una entidad responsable, pero la responsabilidad por el pecado recae solamente sobre el ofensor mismo. El pecado no es hereditario ni comunal en naturaleza. Cada individuo es responsable por sus propias obras, y aunque el hombre es susceptible a la corrupción, también es capaz de redención y reforma. Abdalati, Islam on Focus. En resumen, hemos visto 10 posturas distintas y como lo hemos comprobado, las opiniones son variopintas, acertadas en algunos puntos y contradictorias en otros. Me ha parecido de vital importancia presentar primero lo que algunas religiones y los mejores pensadores han hablado acerca del libre albedrío. A continuación, expondré mi postura basada desde luego en la Biblia. Con la ayuda del Espíritu Santo, expondré mi forma de entender la cuestión del libre albedrío y de la libertad en el ser humano. Lo haré en 3 puntos. El primer punto es crudo y negativo, y es este. No solo hemos nacido privados de la libertad y del libre albedrío, sino que además hemos nacido esclavos y muertos. Demostremos esto con la Biblia. La Escritura nos enseña en Efesios 2:1 que los seres humanos hemos nacido muertos espiritual y legalmente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte es doble. Primeramente es legal por causa de la ley, pero también es espiritual, por cuanto el pecado es muerte y es esclavitud. Gálatas 3:10 lo confirma, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley a la que se refiere el versículo es la ley de Dios, la ley llamada mosaica. Sin embargo, esto aplica para cualquier otra ley, de tal manera que quienes se quieren justificar por la ley de Moisés o por su propia ley, están de igual manera bajo maldición y condenación, esto es, muertos legal y espiritualmente. De la misma forma, en Romanos 3:23 está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En efecto, la libertad y el libre albedrío son una prerrogativa y un privilegio de los vivos, es decir, de los que por haber vuelto a nacer por la fe en el Mesías, están vivos legal y espiritualmente hablando. De la misma manera, la libertad solo puede darse en personas libres, no en esclavos del pecado, como nosotros. Según la Biblia, nacimos muertos espiritualmente y por consiguiente esclavos de la ley del pecado. Romanos 7. Además de esto, el ejercicio del libre albedrío, lo que es la entraña de la verdadera libertad, solo pueden darse en personas que conocen por revelación de Dios lo que es el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Ahora bien, según la Biblia, todos nacimos ignorantes de lo que son estos conceptos. En suma, porque nacimos espiritual y legalmente muertos y vendidos a la esclavitud del pecado, es imposible sostener que nacimos libres y por lo mismo dotados de libre albedrío. Fácil es pensar que hemos nacido libres y más fácil es engañarnos pensando que porque podemos elegir entre vestirnos de blanco o azul o porque podemos elegir entre comer carne o pescado, somos libres. Fatuamente pensamos que porque podemos elegir un trabajo o una pareja, somos libres y tenemos libre albedrío. Hay que dejar en claro que el libre albedrío no se refiere al poder y a la capacidad que tenemos para tomar decisiones y elegir opciones con relación a las cosas de este mundo. La verdad es muy distinta. La verdad es que no es a causa del libre albedrío que podemos tomar decisiones y elegir entre una y otra opción. Es más bien a causa de los deseos, de las preferencias, de los gustos, de los instintos y de los intereses personales.
No solo esto, nuestras decisiones están impelidas en grande medida por las inclinaciones e intenciones, conscientes e inconscientes, de nuestra alma y de nuestro corazón. Estos son los verdaderos causales que definen a priori el tipo de decisiones o elecciones que tomamos y hacemos. Nada tiene que ver en esto el libre albedrío. Hay que entender que el hecho de que podamos tomar decisiones no significa que seamos libres y mucho menos que tengamos libre albedrío. Un ejemplo de esto son los esclavos. Estos, a pesar de su miserable condición, pueden tomar decisiones en sus vidas y elegir entre una y otra cosa, y no por esa razón son personas libres y dotadas de este poder tan grande. ¿Somos libres y tenemos libre albedrío por el simple hecho de nacer? Claro que no. La Escritura nos lo dice. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con esta afirmación Jesús está diciéndonos que en verdad no somos libres. El santo sarcasmo de Yeshua es evidente. Nosotros que nos creemos libres, por no estar literalmente en la cárcel, por tener piernas para caminar, dinero para comprar y un supuesto libre albedrío para escoger entre una y otra cosa, en realidad solo somos viles esclavos y esclavas del pecado y del mundo, es decir, esclavos de Satanás. Recapitulando, ¿somos libres o somos más bien esclavos y esclavas? La Biblia demuestra que somos esclavos. No tenemos libre albedrío. No somos libres. Este es el punto de partida. Sin embargo, no resulta tan fácil aceptar que somos esclavos. No es una empresa sencilla demostrarle a un ser humano que es esclavo y que está muerto espiritual y legalmente. Las cosas no son tan sencillas, ya que Satanás propaga en el mundo sus doctrinas acerca de la libertad y del libre albedrío, como lo vimos en la primera parte. El diablo es el imitador de Dios y una de las ideas que más le gusta vender y prometer a la humanidad es la de que somos libres y que tenemos libre albedrío. Veamos a algunos de los ídolos y paladines de la libertad que el diablo ofrece. En primer lugar está el dinero y por consiguiente el trabajo. En efecto, ¿cuántas personas creen ilusamente que siendo ricos serán libres, independientes, autosuficientes y felices? Enseguida de esto están idolazos como el intelecto, la sabiduría, la razón, la conciencia, la religión, el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte, las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay ídolos de la libertad todavía más burdos que estos, como el alcohol, las drogas y el sexo. ¿Y qué hablar de las doctrinas satánicas, atractivas y seductoras, las que afirman que los humanos somos libres o que no lo somos, pero que podemos llegar a serlo por nuestra propia cuenta? La verdad es que no somos más que viles esclavos, hay que decirlo. Estamos muertos, literalmente, en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. En verdad hemos nacido esclavos a causa del pecado original y de nuestros propios pecados. He citado pasajes en el Nuevo Testamento. Ahora mencionaré versículos del Antiguo Testamento para que quede claro que no nacimos libres y por lo mismo que no tenemos libre albedrío y ni siquiera un libre albedrío limitado, como lo aseguraba el fundador de la logoterapia, Viktor Frankl. Escuchemos 3 pasajes en Isaías que revelan claramente que los seres humanos nacimos muertos espiritualmente y además esclavizados al pecado. Isaías 61:1. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del alma, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 42:6 y 7. Yo el Señor te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 49:8-9b. Así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé.
y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Estas profecías escritas en Isaías declaran que somos esclavos desde que nacemos. Ahora bien, ¿cuándo dejamos de ser libres de acuerdo a la Biblia? Comprobemos por nosotros mismos en el libro de Génesis, el libro de los inicios, lo que sucedió en aquel día fatídico y bendito, el día de la caída del ser humano y de toda la creación. Es decir, el día en el que toda la raza humana perdió la libertad. Adán y Eva, ¿eran libres antes de su transgresión o eran miserables esclavos como nosotros? Escuchemos la palabra. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardare. Y mandó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. Como vemos claramente, antes de la caída, Adán y Eva eran perfectamente libres. Por lo mismo, eran personas responsables de sus actos. La prueba de esto es que pagaron severamente por su desobediencia y transgresión. Dios creó a Adán y a Eva como seres libres, dotados de un libre albedrío perfecto. Les dio la oportunidad de elegir entre dos opciones, esto es, entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Notemos además que Dios les dio la responsabilidad de labrar y de guardar el huerto, algo que evidentemente no hicieron. ¿Qué es lo que sucedió? Adán vendió y canjeó su libertad y su libre albedrío por la servidumbre y la cautividad de Satanás. En otras palabras, Adán y Eva perdieron la libertad por engaño y embuste del diablo. Como consecuencia de esto murieron espiritualmente y quedaron esclavizados a la ley del pecado. Ellos eligieron por su propia libertad, pues eran libres antes de la caída, comer del árbol prohibido, contraviniendo así la sencilla ley de Dios. Conocemos el severo castigo que recibió en particular Adán. Génesis 3, 17 al 19. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con Adán y Eva, la creación entera cayó y la muerte se introdujo en ella y en nosotros. Hablo de la muerte espiritual, de la muerte legal y también de la muerte del cuerpo, la primera muerte. Nuestra libertad la perdió Adán y con esto toda la creación cayó en servidumbre y en corrupción. Romanos 8:21. 3 muertes entraron al mundo y a nosotros por causa de la caída de Adán y de Eva. Me refiero a la espiritual, a la legal por causa de la ley y a la física como consecuencia del pecado. Esto es muy importante entender. Desde esta perspectiva, no es posible pensar o suponer que personas muertas, esclavas y prisioneras del pecado y del diablo, como nosotros, puedan ser libres y por consiguiente tener libre albedrío. Seamos sensatos y valientes para aceptar la verdad, si en verdad queremos ser libres, por gracia. El segundo punto es positivo y esperanzador en gran manera, pues la posibilidad de llegar a ser libres verdaderamente y de recibir el poder del libre albedrío es real. Esto nos lleva directamente a la doctrina del nuevo nacimiento o de la regeneración del alma por medio del bautismo de Yeshua por el Espíritu Santo. Ya desde el libro de Génesis se prefigura y se anuncia la salvación y redención que vendría cuando llegara al mundo el Salvador de la simiente de la mujer, es decir, el Mesías. Esto para herir en la cabeza a la cabeza de la simiente, esto es, a la serpiente, a Satanás. Génesis 3:15. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino
del árbol de la vida. Génesis 3:24. El árbol de la vida, el que reaparece en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, 1 al 3, es simbólico del Mesías y en particular de su obra en la cruz. En cierto sentido, el árbol de la vida es la cruz donde murió el Mesías. Nótese además que la cruz es un árbol, pues es madera. La cruz de Yeshua es el árbol de la vida. Al haber efectuado el Mesías la obra de redención, ya tenemos acceso al árbol de la vida para comer de él y encontrar no solo vida eterna, sino vida hoy y libertad. Es decir, el libre albedrío para escoger cada día y hasta el último entre esos dos árboles, los que, como lo hemos visto, son Yeshua y el diablo, es decir, la nueva y la vieja criatura. En otras palabras, el árbol de la ciencia es Satanás, son sus doctrinas, es el pecado, y por consiguiente son nuestras obras, es nuestra voluntad, la que es esclava del pecado. Recordemos la promesa en Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. He ahí el árbol bueno, del que deberíamos estar comiendo. Es la doctrina y la revelación de Jesucristo el Mesías. Profundicemos un poco más acerca del libre albedrío, un don de Dios que no poseemos por el simple hecho de haber nacido. Se trata de una perla de gran precio que recibimos solo cuando volvemos a nacer por gracia del Espíritu Santo. ¿Qué clase de libre albedrío recibimos? Se trata de un poder que está restringido y limitado a dos opciones únicamente. En efecto, únicamente son dos alternativas las que tenemos frente a nosotros. Las mismas dos opciones que están en el versículo de Deuteronomio 30:19, en donde se nos pide, exhorta y convoca a elegir a cada día entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, es decir, entre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. El Mesías es el único capaz de darles libertad a los cautivos y a los presos del pecado. Él es el único que nos da el poder y la autoridad para vencer la maldad que hay dentro de nosotros, a la criatura vieja. Esto es la soberbia, la ira, el orgullo, el miedo, la fornicación, la tristeza, el victimismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por medio de la fe en la obra en Yeshua en la cruz, el alma es liberada de todas sus culpas, lo que significa ser limpiados y sanados del rencor, del odio, de la tristeza y del orgullo, tumores que tienen enferma y esclavizada a nuestra alma. Este es el libre albedrío que Dios otorga gratuitamente a las almas que reconocen sus culpas y están arrepentidas. El libre albedrío para poder elegir entre dos opciones únicamente, la vida o la muerte, la libertad o la esclavitud, Yeshua o Satanás, nuestras obras o las obras de Dios. En otras y breves palabras, el libre albedrío sirve únicamente para definir la salvación o la condenación que cada uno de nosotros queramos y elijamos. Vida eterna o muerte eterna, cielo con Cristo o infierno con Satanás, con el falso profeta, con la bestia y con toda la simiente de Caín. Apocalipsis 20, 10 y 15. Yeshua libera y hace libres a aquellos y aquellas que toda la vida han intentado alargar su mano para comer del árbol de la vida y no podían llegar hasta él. La esclavitud y la sumisión que experimentábamos al árbol malo era sencillamente irresistible. Nos encontrábamos rendidos ante él, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Romanos 7. Si queremos ser realmente libres, si queremos experimentar el enorme poder que constituye el libre albedrío, tenemos que volver a nacer por medio del bautismo del Espíritu Santo. Escuchemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 6. En estos versículos sublimes, el Maestro Yeshua nos revela claramente y sin cortapisas que sus palabras, su doctrina, no es de este mundo. Son palabras sobrenaturales y por lo mismo escandalosas. El que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, más que nosotros entrar en el reino de los cielos, se trata de que éste entre en nosotros. Mejor dicho, se trata de que haga morada en nosotros. Esto significa recibir el Espíritu Santo por la fe en el testimonio de Jesucristo el Mesías. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, la de su alma, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La misma palabra la encontramos en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Conclusión: ¿queremos ser libres y empezar a vivir verdaderamente en libertad y poder? ¿O queremos seguir muertos y prisioneros de la carne, es decir, de nuestras pasiones, apetitos, instintos, deseos y concupiscencias? Reconozcamos nuestras culpas frente al tribunal celestial y recibamos por gracia el perdón de culpas. Recibamos el Espíritu Santo y salgamos de la muerte legal y espiritual. Salgamos de Babilonia. Tomemos la decisión de una buena vez, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Sheol ¿quién te alabará? Y porque Cristo nos lo confirma: el que conmigo no recoge, desparrama más. Lucas 11:23. Pasemos al tercer punto. Una vez libres o libertados, es decir, justificados por la fe en Yeshua y su sangre preciosa derramada para perdón de culpas, debemos mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escuchemos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Observemos la concordancia con el Antiguo Testamento. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Dios. Éxodo 14:13a. Ahora bien, mantenernos fuertes y firmes en la libertad no es una tarea pasiva y sencilla, aunque es por gracia. Todo lo contrario, mantenernos firmes en Cristo, viviendo por gracia y no por ley, es decir, viviendo por fe y no por vista, implica vivir en permanente guerra contra el diablo. Implica también mantener nuestras almas y conciencias limpias de toda culpa, pues el diablo sigue acusándonos con la intención de robarnos la libertad y de apresarnos nuevamente. No debemos olvidar que la criatura vieja todavía está dentro de nosotros. Jesús no quitó el pecado, perdonó las culpas y venció al pecado. Ahí está la criatura vieja, tan fuerte y tan espeluznante como antes. Por esta razón es menester morir a la carne con Yeshua a cada momento y vivir en el amor de juicio. Si en verdad queremos ser libres, tenemos que crucificarnos con Yeshua. Hay que vivir en juicio y en amor de perdón para con todas las criaturas, lo que incluye compartir el pan espiritual. Porque cualquier día podemos caer. Basta un solo instante para perder la libertad, es decir, para venderla o canjearla, tal y como lo hizo Adán, Esaú, Judas y Balaam. El monje budista, el hinduismo, el rabino judío, el arminianismo y el portavoz del Islam afirman que el libre albedrío es algo con lo que nacemos y por lo tanto tenemos que asumir, ejercitar y aplicar a cada momento. Pero a diferencia de ellos, yo sostengo, basado en las Escrituras, que esto solo es posible cuando nos arrepentimos y volvemos a nacer, es decir, cuando salimos de Egipto. El ejemplo perfecto es el hijo pródigo de Lucas 15. Estoy de acuerdo con el budista y el judío en que tenemos que usar el libre albedrío, pero no estoy de acuerdo con ellos en que nacemos como portadores y poseedores de este precioso don de Dios, sino todo lo contrario.
Es absolutamente una mentira diabólica que indigna a mi alma y a la de muchos. Me refiero a la doctrina calvinista, la que sostiene la loca idea de que una vez salvos, siempre salvos, o la irresistible gracia. Aceptar esto implicaría que no somos libres para elegir entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal. Eso significaría que somos viles marionetas de Dios. Nada más aberrante que esto. Ahora vivimos en la gracia. Egipto, Babilonia, ataduras y cadenas han quedado atrás. Ya hemos apuntado que la vida por gracia exige una mayor justicia que la que requiere la vida por ley. La gracia y la libertad son un regalo divino de tal calibre que resulta imprescindible una entrega y una consagración total al Señor. Se trata de morir con Yeshua para reinar y vivir ya hoy por el poder de la resurrección. Cuando digo reinar, me refiero a tener dominio sobre la criatura vieja, sobre el pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. El libre albedrío y la libertad que Dios nos da es el distintivo que por excelencia nos distingue de aquellos que viven conforme a la carne, haciendo la voluntad de ella y por lo tanto siendo prisioneros de ella. Ellos creen que ven y también creen ser libres. Juan 9. Nos remite a la alegoría de la caverna de Platón, pero también nos remite a nosotros, que creemos ser libres, cuando en realidad todo es un engaño de Satanás.